Bueno, pues el tema para esta sesión es pues, las ideas simples y las ideas complejas para John Locke. Bueno, la razón de ser de la teoría del conocimiento de John Locke, eh, pues es la investigación de las facultades de nuestra mente, sus límites sobre qué cosas guarda una determinada proporción en relación con la certeza y el error. Esta es la pretensión de John Locke a través de su obra, Ensayo sobre el entendimiento humano, que está emplazada, por cierto, en el siglo XVII. Entonces, él está en la etapa previa al siglo, a la Ilustración, al siglo de las luces en Europa, pero ya viene acarreando también el pensamiento del Renacimiento y está enclavado en el pensamiento moderno barroco. Entonces, pues John Locke intenta delimitar su campo de acción y pues no trata de investigar acerca de las cosas exteriores, o sea, las cosas del mundo sensible o suprasensible, eh, sino el origen y alcance de nuestro conocimiento. En otras palabras, no se trata de buscar una teoría científico-natural del alma y de sus diferentes potencias, sino una pauta para la certidumbre sobre nuestro saber y los fundamentos de nuestro conocimiento. Bueno, el ser humano pues tiene en su mente, entre otras cosas, pues una pléyade de imágenes a las que podemos llamar ideas, ideas de naturaleza diversa, que proceden, al menos para Locke, de dos fuentes principales, pero que es la experiencia el abrevadero principal de donde se nutren estas dos fuentes. Estos dos son tanares u orígenes por los que surgen nuestras ideas en la mente, son por la sensación o la reflexión. De inicio, John Locke critica aquellas posturas, como la cartesiana o la de los platónicos, que defienden la existencia de ideas innatas, es decir, ideas que no dependen de la experiencia, ideas que están preinstaladas en la mente del ser humano. Por ejemplo, que las personas no necesitan realmente de las sensaciones, es decir, de los estímulos externos, para conformarse un concepto de tiempo, sino que la noción de tiempo ya está prefigurada en la mente de las personas. Para posturas como estas, quizá la experiencia pues nos ayude para representar la idea de tiempo, pero la noción primaria de tiempo ya la tenemos de forma heredada en nuestra mente. Esta es una, digamos, sería la idea innata del tiempo, del concepto tiempo, la cual es criticada duramente por John Locke. Para él no existen tales ideas innatas. El concepto de tiempo o de espacio o de color, de lo que es una casa, de lo que es el mar, todos estos pensamientos, para él, los hemos forjado en nuestra mente a través de nuestras experiencias. Entonces, la experiencia es el fundamento de todo nuestro conocimiento y a partir de la experiencia surgen las dos fuentes de donde nacen nuestras ideas, a las que ya hice mención, la sensación y la reflexión. Las sensaciones hacen alusión a las operaciones externas, es decir, los estímulos externos que nos brindan los objetos del mundo sensible. Y la reflexión representa las operaciones internas, o sea, los pensamientos que elaboramos con un sentido interno a partir de lo que percibimos. Entonces tenemos operaciones externas, operaciones internas. Eh, es a través de nuestros sentidos que interactuamos con los objetos sensibles del exterior, los cuales nos transmiten distintas percepciones de cosas hacia la mente. Y es a partir de esto que comenzamos a crear ideas de lo que es caliente, frío, una piedra, un gato, una casa. Los sentidos perciben cualidades de los objetos, pero la mente crea pensamientos más complejos y elaborados a partir de esas percepciones. Por ejemplo, gracias a la vista, al olfato, al oído, al gusto, al tacto, podemos identificar algunas cualidades de los objetos con los que interactuamos en nuestra cotidianidad. Los sentidos captan esas cualidades y en este sentido, la mente identifica, por ejemplo, que una piedra posee
cualidades primarias y secundarias. Las cualidades primarias son aquellas que definen la idea general que tenemos de un objeto o una cosa, es decir, una propiedad que designa a todas las piedras y no solo a una piedra en particular. Por eso las cualidades primarias se dice que confieren ser, porque son aquellas que determinan que una cosa sea esa cosa. Si un objeto pierde una cualidad primaria, deja de ser ese objeto. Por ende, las cualidades secundarias son propiedades que posee un objeto, pero que no determinan del todo su estatus ontológico. Por ejemplo, y esto es muy esquemático, pero pensemos en una piedra de color rojizo. Si esa piedra pierde su color y adquiere un tono grisáceo más pálido, pues no deja de ser una piedra. Y para este caso, el color, la cualidad del color que posee la piedra, pues sería una cualidad secundaria y existen otras cualidades secundarias como la forma, la textura, el tamaño, etcétera. Una piedra puede cambiar de tamaño y sigue siendo una piedra. Puede cambiar de forma, la podemos tallar y sigue siendo una piedra. Aquí surge la cuestión, bueno, ¿y qué hace entonces que una piedra sea una piedra? Bueno, la respuesta sería las cualidades primarias. ¿Cuáles son entonces las cualidades primarias de la piedra? Bueno, eso lo dilucidaremos con mayor detalle cuando veamos a Kant y profundicemos aún más en los límites del conocimiento humano, si somos o no capaces de conocer las cosas en sí mismas. Entonces, para John Locke hay dos fuentes de conocimiento, la sensación y la reflexión, o sea, las operaciones externas y las operaciones internas. O dicho de otra manera, los estímulos de los objetos externos o los pensamientos que la mente elabora sobre sí misma. Pero incluso esos pensamientos provienen, en última instancia, quizá ya de forma indirecta, de la experiencia. Por lo tanto, tanto las sensaciones como la reflexión tienen como su insumo básico a la experiencia. Ahora bien, la cantidad de ideas que pueda poseer una persona en comparación con otra, pues varía por diferentes circunstancias. Es decir, la cantidad de ideas que puede tener una persona en su mente varía de un individuo a otro. ¿Qué tantas ideas puede tener una persona en su mente? Pues es algo que está determinado, por ejemplo, pues por el número de objetos con los que entra en contacto en su cotidianidad, la cantidad de experiencias que tenga esa persona, o bien que la persona sea más o menos reflexiva. Las ideas de reflexión, a diferencia de las sensaciones, pues son más tardías, ya que no se consideran como tales si la persona pues, no tiene conciencia de ello. Y por esto requieren de mayor atención. Ahora, existe una cuestión controvertible en la doctrina de John Locke y es que pues no termina de distinguir del todo entre ese conocimiento intelectual y el conocimiento sensible, además de no hacer una clara diferenciación de las facultades sensibles internas. ¿Ah? Pero por el momento diremos que en síntesis, para John Locke, pues las ideas son el objeto del acto de pensar y habiendo desechado la existencia pues de ideas innatas, pues tendríamos a la mente como una especie de tabla rasa en la que no hay nada escrito. No tenemos ninguna especie de contenido preinstalado en la mente. Y por lo tanto, pues quedaría por investigar cómo es que el hombre llega a tener ideas. Entonces, pues el material del cual se alimenta nuestra mente para realizar sus especulaciones son la sensación y la reflexión. ¿Mm? A ver. Ahora bien, como ustedes revisaron, para Locke existen dos tipos de ideas, las simples y las complejas. John Locke entiende por una idea simple, pues aquella idea que, tomada en sí misma, pues carece de cualquier composición y por consiguiente, pues no produce en el alma más que una sola imagen, una concepción uniforme y que no puede distinguirse en otras ideas, en ideas diferentes. ¿Qué quiere decir esto?
Pues se está refiriendo a las cualidades que ya esbocé hace un momento, ya que cada una deja una huella en nuestros sentidos, estímulos, y una sensación se diferencia perfectamente de otra. Las ideas simples representan todo el material en bruto del que dispone nuestra mente, y a partir de ellas, componiéndolas a voluntad, pues el alma va conformando pues ese universo maravilloso, esa playa de imágenes, de ideas que cada uno lleva dentro de sí y que va conformando su mente. ¿Mm? Una idea simple es como la unidad básica del pensamiento. Entonces, hasta este punto, y soy reiterativo para que quede claro, de acuerdo a la teoría del conocimiento de John Locke, las ideas simples se originan en la sensación y en la reflexión, o, como posteriormente las denominará, sensación interna y sensación externa. Ahora bien, en cuanto a las ideas complejas, todas las ideas humanas, incluso las más abstractas y alejadas de la experiencia, alejadas pero no desligadas de la experiencia, no son sino el resultado de las operaciones del alma sobre las ideas simples. Entonces, podemos tener diferentes tipos de ideas complejas, pero esto lo podemos considerar básicamente de dos modos. Primero, las ideas complejas pues son o proceden de las ideas simples. Es decir, las ideas complejas serían ideas compuestas por varias ideas simples. Pero también podríamos concebir a las ideas complejas como ideas más elaboradas, más abstractas, sin definirlas a partir del cúmulo de ideas simples. Por ejemplo, en nuestra mente podemos ligar y encontrar vínculos o crearlos entre dos ideas o percepciones que no parecían guardar una concordancia aparente. Basta con que nuestra mente agrupe bajo un mismo nombre un conjunto de ideas, aunque sean las más dispares, para dotarlas de existencia, una existencia mental, no real. Pero en nuestro mundo mental, en nuestro mundo interno, podemos imaginar animales fantásticos, escenarios inconcebibles, una lógica difusa en relación, pues, con la lógica que va en relación, pero que no necesariamente tiene que guardar una proporción lineal, pues con la lógica del mundo sensible. Y todas estas cosas que imaginamos, así como la idea de belleza, un policía, una parvada de gorriones, pues tienen el mismo grado de realidad para John Locke. Las ideas que elaboramos en la mente y que no guardan una lógica directa con la realidad son igual de reales. Están en una existencia mental, pero para él son igual, tienen una existencia como la realidad material. Porque aunque existen solo en el entendimiento, aunque existan solo en nuestra mente, poseen la misma unidad que las realidades extramentales. Así, pues una diferencia entre las ideas simples y las ideas complejas es que las primeras son causadas por algún objeto externo, en tanto que las segundas proceden exclusivamente de nuestro arbitrio, de nuestro raciocinio, porque es el entendimiento humano el que ha organizado a placer las distintas ideas simples, las recompone y forma todas las combinaciones que desee con cierta independencia de que existan o no en la realidad. Por tanto, podríamos declarar que las ideas simples son objetivas y las ideas complejas tienen una mayor carga subjetiva. Entonces, pues las ideas complejas están más alejadas de la realidad, a diferencia de las ideas simples que sí tienen como su principal referente a la realidad. A partir de esto, ya para cerrar la explicación, John Locke categoriza a las ideas complejas. Ya dije que las ideas complejas, al ser más abstractas, pues están distanciadas de la realidad. Pero hay algunas que están más alejadas que otras. Entonces, a partir de esto, John Locke recurre a este criterio para considerar cuáles se encuentran más alejadas de la realidad y que gozan, digamos, de mayor independencia. Para decir que existen entonces tres fundamentos, tres tipos fundamentales, quiero decir, de ideas complejas. Los modos, las sustancias y las relaciones. Los modos son ideas complejas que suponemos no pueden subsistir por sí mismas, sino que dependen de otras ideas complejas.
En este caso se les considera como dependientes de las sustancias. Tales son las ideas expresadas, por ejemplo, pues por las palabras triángulo, gratitud, homicidio, etcétera. Las ideas de sustancia son aquellas combinaciones de ideas simples, es decir, son ideas complejas en el sentido de ser ideas compuestas por varias simples, de las que se supone que representan cosas particulares. Estas no son dependientes, son independientes y por lo tanto se consideran subsistentes por sí mismas. Entonces tenemos ideas complejas dependientes, ideas complejas independientes. Y el tercer tipo, las ideas de relación, vendrían a ser las que surgen al considerar o confrontar una idea con otra. Ahí tenemos los tres tipos de ideas complejas. Ideas complejas dependientes, ideas complejas independientes y las ideas de relación entre una y otra, de confrontación, de contrastación. Entonces, estos serían diagramáticamente los tipos de ideas simples y complejas.